Qué maravilla poder compartir con ustedes en Telecafé, nuestro programa Conexión Vital. Son un poco más de 18 años entregando siempre información oportuna relacionada con nuestra salud. Este es un programa fundamentalmente de medicina y la medicina es muy extensa. Entonces la medicina se ha fraccionado, digamos, por algunas corrientes, como en medicina complementaria, medicina alternativa, medicina holística, medicina convencional, medicina tradicional, medicina indígena, medicina ayurvédica, bueno, en fin. Y de hecho hay fracciones en el mundo, de acuerdo a su estructura, que tienen un sistema de medicina que es totalmente diferente al convencional nuestro. Entonces, por ejemplo, la medicina tradicional china maneja unos conceptos distintos, la medicina ayurvédica maneja otros conceptos distintos, la medicina ayurvédica es de la India. Tenemos la medicina chamánica también de nuestros indígenas sabios, que ha perdurado por mucho tiempo, por muchos años. Bueno, en fin, se dice que la medicina es una sola. Sin embargo, hay esas corrientes, hay esos factores o hay esas tendencias o ideologías y demás. Y todo eso converge aquí en Conexión Vital. Entonces aquí hemos tenido invitados que abrazan varias corrientes. De hecho, algunos de los médicos, por no decir todos los médicos, que colaboran con el doctor Jorge Enrique Rojas en ese gran proyecto del Parque de la Salud, hay varios médicos que son egresados de universidades colombianas convencionales, pero además se han dado la oportunidad de estudiar y de aprender otras técnicas, otros tipos de medicina, como las que yo mencionaba anteriormente. Entonces son médicos que tienen un espectro un poco más amplio que muchos médicos convencionales. No queriendo con esto decir que los médicos convencionales entonces no tienen validez, absolutamente, porque finalmente el médico convencional de la estructura nuestra occidental, pues se capacita obviamente para esa noble labor de ser médico y estudia y estudia y estudia y tiene que estudiar siempre. Cada vez hay más descubrimientos, cada vez la ciencia avanza más y esos médicos cumplen obviamente su labor. Hay otros que les interesa un poco más de pronto mirar hacia Oriente, converger en la medicina oriental y la medicina occidental y sacar lo mejor de una y lo mejor de otra para poder apoyar el proceso terapéutico que estás con el paciente, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Entonces, de ahí que muchos médicos que están con el doctor Jorge Enrique Rojas en su Parque de la Salud en Dos Quebradas o en su Parque de la Salud en Villa María Caldas, cerca de Manizales, pues tengan esa doble opción, digamos, de tratar al paciente de acuerdo a los lineamientos por ellos estudiados en su universidad, pero también coger de otro lado, de otras experiencias, de otras expectativas, de otras posibilidades terapéuticas para poder ayudar lo uno con lo otro. Hoy hay un término muy utilizado que es la medicina integrativa. Integrativa se entiende que integra, ¿no es cierto? Entonces integra lo uno, integra lo otro, integra lo de aquí, integra lo de allá. Y hace una experiencia maravillosa el médico que puede hacer eso para brindarle más posibilidades al paciente. Entonces, desde ese punto de vista, este programa abraza todas esas alternativas y todas esas posibilidades. Un ejemplo de lo que estoy diciendo yo aquí al comienzo de este programa Conexión Vital, con los médicos que participan y colaboran con el doctor Jorge Enrique Rojas en sus parques de la salud, es el doctor Andrés Felipe Rosas. Un médico egresado de una medicina, de una facultad convencional de medicina nuestra occidental, pero con muchos estudios, con muchas visiones en Oriente, abarcando un poco más la parte física, más profundo que la parte física, que es la parte energética, la parte del alma, en fin. Doctor Andrés Felipe Rosas, buenas tardes, bienvenido una vez más a nuestro programa Conexión Vital. Buenas tardes, don Iván. Qué alegría poder... No lo había saludado. Don Iván, muchas gracias. Qué bueno poder compartir con todos los televidentes algo tan bonito y que hoy en día, digamos que nos hemos dado cuenta que, y de hecho los grandes estudiosos lo dicen, que hoy en día la humanidad está dando un salto de conciencia. Hoy en día nos preocupamos más por la naturaleza, nos preocupamos más por cuidar nuestros recursos naturales
Y digamos que ese salto de conciencia también lo vemos en la salud, la parte de integrar, y nosotros siempre hablamos de medicina integrativa. Antes lo llamaban mal llamado medicina alternativa, medicina complementaria. Hoy en día lo que hacemos o lo que nosotros buscamos es integrar todos los conocimientos, como bien lo decía Iván, integrar, porque ¿qué es lo importante? Es que no se beneficia el médico que hace medicina ortodoxa, no se beneficia el médico que hace medicina alternativa. A la larga el que se termina beneficiando es el paciente, es esa persona que nosotros decimos que la enfermedad del desequilibrio tiene muchos orígenes. Puede ser la parte emocional, el contexto, el trabajo, la familia, puede ser algo netamente funcional. De ahí que nosotros siempre nos basamos en exámenes, ¿sí? En exámenes de laboratorio, en ecografías, en exámenes con ginecología. Es un grupo de trabajo que realmente lo que busca es realizar un buen diagnóstico y a partir del buen diagnóstico realizar un buen tratamiento. Usted no conoció, porque usted es bogotano y hace muy poco está en el eje cafetero, un señor caldense, pero que tenía una clínica en Pereira, Manuel J. Londoño. Un hombre que fue muy famoso por sus tratamientos holísticos. Él no era médico, pero él siempre decía, la medicina va a triunfar el día que las dos ciencias se unan. Queriendo decir con esto, lo que yo decía ahora, la medicina de universidad en nuestro país y la medicina oriental, o la medicina chamánica, o la medicina hindú, bueno, en fin, cualquier otro tipo de medicina, las dos ciencias, decía él, que se unan para poder triunfar lo que usted está diciendo sobre el paciente. El paciente finalmente es el que gana. Nuestra red social Facebook ya tiene nuestro programa al aire en directo, entonces estamos en Facebook Live buscando Medicamentos Dr. Rojas. Y ahí, a través de esta cuenta, ustedes pueden enviar las preguntas, así como lo hace en este momento Rosalilia Ávila Casteblanco. Dice, me hacen el favor y me dicen cuáles serían los síntomas para hacer una colonoscopia. Bueno, realmente la parte de la colonoscopia o el sistema digestivo, la parte del intestino grueso, es muy complejo, ¿sí? Hay algo que nosotros siempre les recomendamos a los pacientes y es que se realicen un coprológico, ¿sí? ¿Qué es un coprológico? Es un examen donde llevan la materia fecal y en un microscopio miran qué es lo que tiene la materia fecal y ojalá sea un coprológico seriado. ¿Qué quiere decir esto? Que en 3 días, ¿sí? 3 días seguidos se lleva la muestra de popó y allí muchas veces sale algo que son, digamos que pinticas de sangre, ¿sí? Sale dentro de los resultados que hay manchitas de sangre. Esto es, digamos que, algo que nos indica que podemos hacer una colonoscopia. Otra cosa, que durante nuestra deposición veamos sangrado, estreñimientos de mucho tiempo, de 3, 4, 5 días, que se nos inflama el estómago, que perdimos el apetito por la carne, ¿sí? Entender toda esa parte, digamos que de los síntomas, obviamente ir a la consulta médica. Para eso estudian los médicos, para eso estudiamos los profesionales de la salud, para entender a partir de los síntomas cuál es el origen y entender que si necesita la colonoscopia, se la debemos enviar. Bien, vamos a hacer el primer corte de comerciales aquí en Conexión Vital. Ya regresamos con ustedes, con el doctor Andrés Felipe Rosas. El tema es libre. Cualquier tema que tenga que ver con la salud. Nuestra línea gratis, vamos a interactuar con las dos. Nuestra línea gratis 018-127-222 y nuestro Facebook Live Medicamentos Dr. Rojas. Ya volvemos. Javier Botero Cortés pregunta qué medicamentos tiene para la diabetes y qué se debe hacer, además para controlarla y cuál es la dieta. Bueno, nosotros siempre durante el programa y desde la consulta tratamos de explicarle a las personas de que la diabetes obviamente es una alteración del metabolismo del azúcar, de cómo, digamos, nuestro cuerpo es capaz de coger ese azúcar y volverla energía para nuestras células. Realmente lo que pasa con la diabetes es un problema más de circulación. ¿Por qué? Porque en nuestra sangre hay algo que se llaman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las defensas, los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno a cada una de las células.
cuando se pierde esa capacidad, ¿sí? El glóbulo rojo tiene esa capacidad de doblarse y llegar a los últimos lugares digamos que del cuerpo, las últimas células. Con el azúcar, el glóbulo rojo pierde esa capacidad, o sea, no llega oxígeno. Y es cuando aparece el pie diabético, que muchas veces, si no nos cuidamos, terminan con la amputación de los pies. Las personas que terminan con una enfermedad de la retina, terminan perdiendo la visión, o muchas veces con alteración de los riñones, que tienen que pasar por un proceso de diálisis. Entonces, ¿qué es la importancia básicamente de cuidarnos para la diabetes? Es una buena alimentación, retirar todos los azúcares, cualquier tipo de azúcar, ¿sí? A nosotros nos preguntan, pero entonces el azúcar de las frutas. Claro, se puede consumir frutas, depende de la cantidad, ¿sí? Si yo como muchas frutas dulces, por ejemplo, la papaya, la piña, el banano, el mango, las uvas, se me va a comenzar a subir el azúcar. Más bien si utilizo otras frutas como el kiwi, como la uchuva, como el melón, voy a consumir, digamos que esa energía que necesita mi cuerpo, pero sin exceso de azúcar. La otra parte es el ejercicio. Hay un dicho que dicen que la mejor planta para la diabetes es la planta del pie, realizar una caminata todos los días, ¿sí? Y la otra parte ya, obviamente, si necesita hipoglicemiantes, como ciertos medicamentos que envían, si necesitan la insulina hay que aplicarse la insulina. Hay ciertos medicamentos como el Yaconet, como el Sacarids, que tiene yacón, flores de morera, tiene avena, tiene canela, que le ayuda al proceso y al metabolismo del azúcar. Entonces, por lo general, ¿qué hacemos nosotros? Una educación en la alimentación. Básicamente, retire todos los azúcares y los excesos de harinas. Retire también las carnes rojas, porque se demora mucho tiempo en el cuerpo para metabolizarla, entonces vuelve más lento y hace que, digamos, el cuerpo tenga que gastar más energía. Lo otro, comience un proceso de actividad física. Y lo tercero, acompáñese de suplementos nutricionales. La parte emocional, la diabetes, dicen que muchas veces el inicio es porque le perdemos el dulce a la vida, esa felicidad. Hay que ver también esa parte emocional, cómo está. Bien, vamos a Bucaramanga. Tenemos por la línea 018-127-222 a Diana en Bucaramanga. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, doctor. Mire, para hacer una preguntita, es que la semana pasada fue esta semana que el doctor Jorge Enrique estuvo hablando de los aceites, del aceite de ajonjolí, de todos los aceites que se podían consumir, y no habló del aceite de oliva. Es que yo consumo el aceite de oliva, entonces no sé si ese será bueno para consumirlo. Y otra preguntita, es que yo sufro de la tensión y muchos nervios, soy muy nerviosa, entonces para que me haga el favor y me diga qué puedo hacer, qué remedios me dice que pueda tomar para los nervios y para la tensión. Muchísimas gracias, doctor. Lo del aceite de oliva y la tensión y los nervios. Miren, el aceite de oliva, y qué bueno que hagan esta pregunta, porque es un error que cometemos muchas personas que no sabemos. Entonces, por lo general, yo escucho que las personas comienzan a cocinar con aceite de oliva, y eso es muy malo, ¿sí? Cuando el aceite de oliva se calienta, pierde sus propiedades y es como si estuviéramos cocinando con manteca. El aceite de oliva se debe consumir una cucharadita en las ensaladas. Nosotros debemos, digamos que hace poquito leí un libro sobre un estudio que hicieron en China, se llama así, el libro del estudio en China sobre la alimentación, y lo que recomiendan es que consumamos de 5 a 7 porciones entre frutas y verduras al día, y que en las porciones de verduras, que ojalá sean crudas, le agreguemos aceite de oliva, aceite de coco o aguacate. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hablamos del colesterol, pero el colesterol, hay un colesterol bueno, que es el que me ayuda a formar hormonas, para ayudar a mi cuerpo a hacer, digamos que su trabajo, y hay un colesterol malo, que es el que me tapa las arterias, me genera infartos, me puede generar daños a nivel cerebral. Este aceite de oliva es muy bueno cuando lo consumimos crudo. Ahora, ¿en qué casos también se puede utilizar? En las personas que tienen estreñimiento. Entonces, en ayunas
un vasito con agua tibia, esperar 5 o 15 minuticos y una cucharadita de aceite de oliva. Eso nos ayuda mucho a movilizar esa parte del intestino. Lo de los nervios, sería muy bueno que miremos cuál es el origen de los nervios, porque por lo general son miedos, ¿sí? Y tenemos, digamos que muchos miedos que nos inculcan desde la niñez. Y para la hipertensión hay algo, obviamente, que tiene que ir a la consulta para que le formulen un medicamento para la presión. ¿Con qué se puede ayudar? Con el omega 3, con el ajo perejil, con medicamentos como el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es, realmente en los últimos estudios se ha demostrado que tiene un beneficio, tiene un efecto quelante después de los 6 meses de consumirlo. Quelante es que limpia las arterias, entonces eso nos ayudaría también, obviamente sin dejar de un lado la parte de los medicamentos, de la consulta con su médico de confianza. Mari Vélez, muy buenas tardes. Quisiera saber sobre los hongos en las uñas de las manos, en los pies, a qué se deben y cómo tratarlos. Bueno, digamos que es algo muy común encontrar que las personas les salgan honguitos en los pies, en las uñas de los pies, pero hay que saberlos diferenciar, ¿sí? Porque muchas veces el cambio de coloración de la uña, esa pigmentación amarilla, ¿sí? Que a veces confundimos con los hongos, realmente lo que nos está mostrando es una alteración de la circulación, que es decir, que no llega suficiente sangre, suficiente oxígeno a esa última parte de los capilares que nutren nuestras uñas. Entonces, primero hay que diferenciar si son hongos o si es un factor de mala circulación, igualmente en las uñas. Cuando aparecen hongos, ¿sí? En cualquier parte del cuerpo hay que tener cuidado porque puede ser un bajón de defensa, ¿sí? No es normal que a una persona le den hongos más en la parte de las manos. Digamos que en los pies por el sudor, ¿sí? Por lo que siempre andamos con el pie cubierto, el zapato, las medias. Digamos que ese ambiente húmedo hace que se prolifere el honguito, pero en las manos hay que hacer un estudio más profundo. ¿Será que tengo muy bajitas las defensas? ¿Será que estoy manipulando ciertas cosas? ¿Dónde trabajo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy manipulando? Tratamientos hay muchos, pero realmente yo les recomiendo que si tiene hongos en las manos, en las uñitas y hongos en las manos, se haga un estudio inmunológico, cómo está su sistema inmune. Hay un tratamiento que hacían y tiene cierto resultado en los honguitos de las uñas y es la primera orina de la mañana. Esta orina tiene mucho ácido úrico y ese ácido lo que hace es quemar el honguito, pero hay que ver si realmente es un hongo o es alteración de la circulación o hay una alteración más profunda que es del sistema inmunológico. La orinoterapia. La orinoterapia. Bueno, vamos a este corte de comerciales, pero antes de él, una nota sobre qué es ecodoppler. Salud en Casa. Hola, bienvenidos a Salud en Casa, la sección de Conexión Vital donde resolveremos sus dudas de salud más frecuentes. Hoy estamos con el doctor Juan Carlos Valencia Alzate, él es radiólogo del Parque de la Salud y vamos a hablar sobre la funcionalidad del ecodoppler. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, el ecodoppler es un estudio funcional y fisiológico. La ecografía es morfológica que me muestra la forma y de acuerdo a eso podemos interpretar. Pero en el caso del Doppler me está mostrando la funcionalidad ¿de qué? De las venas y las arterias. Las venas y las arterias, como para todos es sabido, son las que transportan muchos elementos por medio de la sangre. Entonces, su permeabilidad y funcionalidad es lo que se mide por el ecodoppler. Sí, lo que está midiendo el ecodoppler es el movimiento de los glóbulos rojos en el espectro, ¿sí? O sea, como se puede observar su movimiento mediante la ecografía. Entonces, ¿cuál es la indicación? Obviamente los problemas arteriales o los problemas venosos que nos produzcan que se tapen las arterias o se tapen las venas se pueden identificar por medio del Doppler, o cuando las venas de los miembros inferiores no funcionan bien, empiezan a dilatarse, entonces el flujo, la velocidad del flujo se ve disminuida y eso nos da valores indirectos para poder diagnosticarlo. Es muy importante que estos estudios sean hechos por un profesional idóneo.
un radiólogo que esté capacitado en Doppler, ¿sí? Porque es un estudio funcional de interpretación, no es solamente observar, sino de interpretar fisiológicamente, y se requiere un muy buen entrenamiento para poder hacer Doppler tanto arterial como venoso, porque las indicaciones del Doppler y las consecuencias que tiene un Doppler mal realizado son realmente graves para el paciente. Así que los invitamos a que lo hagan con profesionales radiólogos o personas que estén capacitadas en dicho tema. Bueno, agradecemos al doctor Juan Carlos. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Medicamentos Dr. Rojas y en YouTube como Jorge Enrique Rojas Quiseno. Hasta pronto. Salud en casa. Muy bien, continuamos en Conexión Vital y las preguntas que estamos haciendo vienen a través de la línea gratis 018-001-27222 o este medio de Facebook, en la cuenta Medicamentos Dr. Rojas. Precisamente de Facebook, Lina María Rollave, los vemos en Santa Bárbara, Antioquia. Nos gustaría saber qué medicamentos o manejo se le puede dar a una persona con lupus. Bueno. La parte del lupus hay que entenderla primero, que el lupus es una enfermedad autoinmune, ¿sí? O sea, mi propio cuerpo comienza a atacarme. Detrás de esto, y por eso nosotros hablamos de medicina integrativa, hay que entender que muchas de estas patologías tienen el origen en alguna fractura emocional, ¿sí? En algún momento de mi vida yo me desconocí, en algún momento de mi vida no me reconocí, o en algún momento de mi vida pensé en no vivir más. Son esos factores los que muchas veces generan, digamos, el despertar de estas enfermedades llamadas autoinmunes, ¿sí? Entonces comenzar a hacer la parte de la conciencia, ¿sí? En qué momento me desconocí, en qué momento de pronto estuve en un proceso de depresión o de tristeza, que perdí el sentido de vida, que se llama anedonia, y mi cuerpo comienza a atacarme. Entonces mi propio cuerpo comienza a hacer afecciones a nivel, depende del lupus, en el hígado, en los riñones, en las articulaciones, ¿sí? Entonces la primera parte es conocer esa parte emocional, ¿sí? Entender cuál es el origen, porque hemos tenido casos muy bonitos donde las personas comienzan a tomar esa conciencia y comienzan a mejorar mucho los síntomas. Claramente, como nosotros siempre lo explicamos, con ayuda del reumatólogo, del médico internista, ¿sí? ¿Qué tratamientos nosotros les damos por lo general? Y es algo que ayuda mucho, es la apiterapia, ¿sí? Cuando nosotros colocamos esa apiterapia, cuando colocamos esa abejita, lo que hacemos es activar el sistema inmunológico con la apitoxina, igual que en la artritis, ¿sí? O en cualquier patología autoinmune. Esta sustancia, este veneno, lo que hace es llevar una información al sistema inmune y decirle como despierte, ¿sí? Tenga en cuenta qué es lo que tiene que atacar y qué es lo que tiene que defender. Entonces es llevarle esa información a través de la abejita, de la apiterapia. ¿Qué tratamientos demás hacemos? Manejo del dolor con acupuntura, con electroacupuntura, también hemos visto unos resultados muy lindos con terapia neural, y medicamentos obviamente que estimulen el sistema inmunológico, como la echinasia, como el apis, que son medicamentos homeopáticos, como la propia úrtica, ¿sí? Y comprender cuál es el contexto del paciente para comenzar a hacer muchas veces hasta un proceso de desintoxicación. Bien, vamos a Bogotá. ¿Quién está? Gilma en Bogotá. Bienvenida, Gilma. ¿Aló? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La escuchamos, Gilma? Aló, Adelante. aló. Por favor, bájele volumen al televisor y escúchenos solamente por el teléfono, ¿sí? Ay, qué pena. Tranquila, no se preocupe, que eso les pasa o nos pasa a todos. Adelante. Gracias. Es que, doctor, yo quiero comentarle algo. Resulta que más o menos unos 10 años me dolía mucho la ingle.
y yo, pues, uno ignorante, vaya a la droguería y tome pastas. Entonces le dije al señor que me mandara para alguna parte para que me tomaran una radiografía porque era tanto el dolor. Hasta que allá el radiólogo descubrió que es que tengo una aguja de remendar en la columna, en la cuarta vértebra de la columna. La aguja está despuntada, la puntica está al ladito de la radiografía. Entonces ya yo me quedé sola, me quedé sin EPS y todo, entonces resulta que pasaron 10 años. Entonces ya me metía con Café Salud, ya Café Salud resultó mala y así. Ya me metí otra EPS y resulta que a mí me duele mucho, digamos, la ingle. Yo sentía como cuando uno lo coge la corriente y lo suelta y yo veía luces. Ya se supo lo de la aguja. Un doctor muy famoso, algo de la San Juan de Dios de Bogotá, que la cerraron, ese señor fuimos a... Me dijo que no, que porque yo tenía la aguja sellada al huesito, dijo, haga de cuenta como cuando se coge un gajo de cebolla, y la última telita, nosotros tenemos la aguja, todo el mundo tenemos nuestras estructuras con esa telita. Esa telita ya selló la aguja al hueso. Que en caso que únicamente con radiografías anualmente irá vigilando, que en caso que la aguja se me moviera, que ahí sí pues se protegía porque yo era pues podía quedar sentada para toda mi vida. Bueno, pasó y pasó. Resulta que ya... Se cortó. Se extendió mucho y se cortó. Se cortó. Pero ya le entendió usted todo. Sí, creo que se fue a aplicar una inyección y le dejaron la aguja. Pues es algo y ella lo dice y lo que nosotros insistimos, así como cuando nosotros decimos que este programa no permite reemplazar una consulta médica, es que tomen esa conciencia de ir al médico si tienen alguna molestia, así como ella tenía un dolor en la ingle, ¿sí? Puede ser por una hernia discal, puede ser porque le puede estar comenzando un herpes, pero puede ser porque tiene algún problema ginecológico. Entonces, no es simplemente ir a que nos den una pastillita para el dolor, es entender cuál es el origen del dolor. Ahora, pues en el caso de que tiene una aguja, sí, realmente si ya, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo, como cuando uno se corta, comienza a cicatrizar, así mismo pasa por dentro. Entonces comienza a cicatrizar, a cicatrizar, a cicatrizar, hasta que digamos que esa parte, ese cuerpo extraño, lo hace parte del cuerpo. Ya está soldado. Ya, sí, digamos que ya está soldado, ya está ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un manejo, básicamente, manejo del dolor. Ser muy juiciosa con el control, ser muy juiciosa con la radiografía, ser muy juiciosa si tiene que hacer resonancias, ¿sí? Si hay un cuerpo extraño, la única opción, me imagino, pues, que si el médico le dijo que no se podía hacer nada es porque ni con una cirugía, o digamos que el riesgo de la cirugía es mucho mayor que tener la aguja en esa parte, pero es tomar la conciencia de ir a consulta para ver cuál es el origen de lo que nos está pasando. Muy bien, en este momento vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales y ya regresamos a la segunda parte de nuestro programa que avanza muy rápido con temas tan interesantes, Conexión Vital. Avanzamos aquí en Conexión Vital con las preguntas que vienen por nuestra red social Facebook, Medicamentos Dr. Rojas es la cuenta. Y Erika Martín pregunta lo siguiente, estoy en Cartagena esperando el feliz día que vengan aquí. La pregunta es, tengo en la mano un ganglio, eso dice la eco cubital y palmar, gran tamaño, sin flujo y compatible con quiste sinovial. No hay calificaciones patológicas. Estoy muy preocupada, dice ella. Erika. Bueno, hay que entender que puede ser relacionado a la actividad laboral o a la que la persona haga, ¿sí? Cuando hay un quiste sinovial, ¿sí? Yo quiero que entendamos de pronto aquí, yo voy a coger la rodilla. Es lo mismo en todas las articulaciones, ¿sí? Todas las articulaciones están compuestas de
de un huesito, el otro huesito, digamos que los dos extremos de los huesos, ¿sí? Tienen unos ligamentos y tienen algo que lo recubre, ¿sí? ¿Qué lo recubre? La cápsula sinovial. ¿Qué hay dentro de esa cápsula? Que es una telita que la recubre, líquido sinovial. Hagan de cuenta que es como el aceite de las puertas, ¿sí? ¿Qué pasa con lo mismo? Cuando llegan los musculitos, aquí llega el musculito, ellos se comparten esa sinovia, o sea, ese músculo también tiene ese aceitico y esa capsulita que lo envuelve. Cuando yo hago movimientos repetitivos, por ejemplo, las personas que son secretarias, las mujeres que son secretarias o personas que están mucho tiempo con el computador, hacen un estrés en la articulación. ¿Y eso qué hace? Que haya un proceso inflamatorio. Cuando hay inflamación, ¿esto qué hace? Le manda la información al cerebro y el cerebro comienza a reaccionar. ¿Con qué? Con histaminas, con prostaglandinas, bueno, con sustancias que previenen, digamos, que haya tanta inflamación. Llega un punto en que la inflamación es tanta y se vuelve tan crónico que comienzan a aparecer ciertos quistecitos, o sea, unas bolitas. Y ahí es cuando aparece esta parte de que ella nos dice que nos aparecen quistes y ciertos ganglios, ¿sí? Esa parte de inflamación que se le volvió crónica. ¿Cuál es el tratamiento? Mucho reposo, un proceso de estiramientos en casa y nosotros hemos tenido muy buenos resultados. Busquen en Cartagena a alguien que haga terapia neural, acupuntura y lo que nombrábamos ahorita, parte del cloruro de magnesio y que comiencen a consumir colágeno. Muy bien, Magdalena Jiménez Ortega, quisiera saber si el losartán hay que tomarlo por siempre o si se puede reemplazar por algún medicamento natural. ¿El losartán es utilizado para la presión? Sí, el losartán es un medicamento que se utiliza para la hipertensión, para cuidar el corazón. ¿Qué pasa? Y nosotros lo vemos mucho y se ve en el día a día que, es que yo me siento bien, entonces hoy no me tomo la pastica de la tensión. 2 días, 3 días, sabes que yo me siento bien. Yo quiero que comprendan que la hipertensión es como un ninja y yo siempre les hago esa analogía porque es silenciosa, pero ante cualquier momento puede ser mortal. Entonces, ¿qué hace esa pastillita? Nos mantiene controlada la hipertensión, ¿sí? La tensión, digamos que la fuerza que tiene el corazón. ¿Qué pasa? Como nosotros somos seres humanos y a veces nos preocupamos o tenemos angustias o en algún momento tenemos un afán y tenemos que caminar rápido, el corazón comienza a trabajar más duro, entonces esa tensión comienza a subir. ¿Qué pasa? Si yo no me tomo el medicamento, que en este caso es el losartán, y me pasa algo, que me emociono, alguna tristeza, tengo que correr, me puede generar un infarto, un daño cerebral, ¿sí? Nosotros no podemos reemplazar ciertos medicamentos, hay algo que uno nunca puede negociar. Uno es la tiroides, 2 el corazón, el riñón y lo de la diabetes, ¿sí? Si hay medicamentos y cosas naturales que le pueden ayudar, como el omega 3, como el ajo perejil, como el cloruro de magnesio, como el ginkgo biloba, pero el medicamento básico que es el losartán no lo podemos dejar. Claramente, ¿qué tenemos que hacer? Una buena alimentación y tener unos hábitos de ejercicio diario. José Manuel Perea González, saludos desde Andalucía, Valle del Cauca. Mi madre está sufriendo de hidronefrosis bilateral grado 3-4. Necesitamos saber si ello es muy grave y es impedimento para que la operen para corregir un prolapso genital completo que está sufriendo desde hace días. Una respuesta cortica porque vamos a comerciales. La hidronefrosis, bueno, es la acumulación de líquido en los riñoncitos. ¿Qué pasa? Que vuelve insuficiente el riñón y muchas veces, sí, muchos de los medicamentos que utilizan para sedar en las cirugías se drenan por el riñón. Entonces, posiblemente, obviamente esto siempre se hace en conjunto y se hace una junta médica para decidir qué es lo mejor para el paciente. Posiblemente sí tenga que hacerle otra forma de tratamiento con ejercicios y la cirugía sí es como un poquito riesgosa. Bueno, muy bien, vamos a este otro pequeño corte de comerciales y volvemos a la parte final de Conexión Vital.
Marta Liliana Arango quisiera saber sobre qué hacer con la parálisis facial. Bueno, la parálisis facial obviamente tiene que tener un diagnóstico porque hay parálisis facial central y hay parálisis facial periférica. Central cuando hay un daño a nivel del cerebro, allá donde se representan los músculos de la cara, y periférica por el recorrido del nervio facial. ¿Qué tratamientos hay? Digamos que hay algo que es básico y es volver a entrenar los músculos, ¿sí? Y uno puede buscar, de hecho, el tratamiento es con terapia física, ejercicios donde estimulemos todos los músculos de la cara, ¿sí? Volver a recuperar y reeducar el músculo, se llama esto, volverle a enseñar lo que él tiene que hacer. Medicamentos antiinflamatorios naturales, por ejemplo, la cúrcuma. Una pizquita de cúrcuma en horas de la mañana se la puede tomar, esto es un antiinflamatorio y me le ayuda a recuperar esa parte del nervio. Es de mucha paciencia la recuperación, porque el nervio siempre se demora mucho tiempo en recuperarse, pero básicamente es ejercicio y antiinflamatorios. Gina Gallego, buenas tardes, bendiciones. Y el favor, deseo que hablen de los ganglios. ¿Por qué los ganglios se inflaman? Desde hace 10 días tengo un dolor fuerte de cabeza y a partir del domingo mis ganglios debajo de la mandíbula y atrás en la nuca duelen mucho. Me trataron con un medicamento, por favor, ¿qué debo hacer? Bueno, es muy importante cuando uno habla de los ganglios, está hablando del sistema linfático y del sistema inmunológico. Los ganglios es, digamos, el lugar donde se resguardan las defensas y ellos se activan ante un signo de alarma. Nosotros, ¿qué le recomendamos realmente? Yo que le recomiendo que se haga una ecografía, que mire, porque cuando hay una inflamación de tantos ganglios alrededor, uno, puede ser una infección, dos, pueden ser cosas muy malitas hasta llegar a generarse tumores, ¿sí? Entonces, ¿qué es la importancia? Hágase unos buenos exámenes de sangre, hágase una buena ecografía, como veíamos ahorita el corte de la parte del ecodoppler, hacer una ecografía a nivel de cuello, porque puede ser que estos ganglios inflamados nos están dando el signo de alarma de que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Hágase una ecografía, por favor. Alberto Calvo, yo tengo un dolor muy fuerte en la cervical base. Ya me tomaron resonancia y muestra cambios artrósicos. Y también tengo tomobiografía, sale bien, hago acupuntura, piscina, pero no mejoro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay algo que debemos entender y es que la acupuntura es un buen método de tratamiento, pero a veces ella solita no es lo suficientemente fuerte para tratar alguna patología. ¿Cuál es la recomendación? Excelente la hidroterapia, pero ¿cuál es la recomendación? La parte alimentaria. Acompáñese de dejar todos los lácteos, acompáñese de dejar todas las carnes, ¿sí? Ayúdese también con terapia neural y si es posible con osteopatía, ¿sí? Que es ir allá a esa parte cervical a realizar la manipulación y tener en cuenta que ya tiene un proceso degenerativo, que es la artrosis, ¿sí? ¿Qué pasa? Se comienza a desgastar el cartílago y comienza a haber un roce, se llaman las facetas, donde articulan las vértebras. ¿Cuál es la otra recomendación? Consuma el colágeno, en este caso algo muy bueno como el Biocolag, 2 veces al día. Elisa Arevalo, buenas tardes, un besito para 2 hombres como ustedes. Gracias y le retornamos los besitos. Por favor, se me está diciendo aquí Lina, la productora, es que coqueto. Por favor, un remedio para la gastritis. He tenido estrés en mi trabajo. Bueno, y qué bueno que relaciona la parte de la gastritis con el estrés. Primero, nosotros siempre les recomendamos, si tienen molestia estomacal, háganse una endoscopia, entren con una camarita, con el gastroenterólogo, el médico especialista, a ver qué es lo que está pasando. Porque una gastritis, puede que sea una gastritis, pero puede ser una hernia hiatal, que le hagan una biopsia a ver si hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, si hay que entender qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Hay algo natural que nos ayuda mucho y es que en la mañana con
flores de caléndula, hacer una infusión, licuarla con papaya y licuarla con el cristal de sábila, tomárselo en ayunas, pero obviamente tratar esa parte del diagnóstico con una buena endoscopia y claramente la parte emocional. Sí, dicen que nuestro estómago, y ya está demostrado, es nuestro segundo cerebro. Entonces todas esas partes emocionales, esas rabias, esos resentimientos que me arden, esas situaciones que no digiero desde mi parte de mi contexto emocional, se me manifiestan en mi estómago, gastritis, reflujo, eso que quiero gritar y decir, que cuando llega acá realmente lo que hago es pasármelo otra vez, esas palabras que me como. Bueno, doctor Andrés Felipe Rosas, muchísimas gracias. Usted está siempre al lado del doctor Jorge Enrique Rojas en el Parque de la Salud. Los teléfonos que han preguntado en Facebook han pasado aquí durante todo el programa como en generadores de caracteres o en los comerciales en los Parques de la Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, don Iván, y muchas gracias a todos los televidentes. Y rápidamente, antes de finalizar, en 1978 egresó la primera promoción de el INEM Baldomero Sanincano de Manizales, de bachilleres, y están cumpliendo 40 años. Mañana, 20 de julio, en el Teatro Fundadores, en la sala de eventos, van a realizar una importante reunión, una fiesta de integración de esa primera promoción del INEM Baldomero Sanincano de Manizales. La invitación que hacen, no solamente a quienes integraron esa primera promoción, sino a quienes vinieron después, en los años sucesivos, mañana, después de las 7 de la noche, en el Teatro Fundadores. Felicidades para todos, muchas gracias. Namaste.